Buenas tardes a todos y gracias por compartir con nosotros este día tan especial. Comenzamos con la intervención de nuestros colaboradores, donde de su mano conoceremos cómo en tiempos de Big Data el análisis de grandes cantidades de datos aportan valor a campos tan diversos como la salud, los medios de comunicación o la banca. Y para comenzar a sumergirnos en este mar de datos, contamos hoy con Pablo Rodríguez, director de innovación en Telefónica I+D. Pablo es doctor en informática, graduado en física computacional por el King's College de Londres y tiene más de 15 años de experiencia en el sector de las TICs. Ha creado 3 empresas de tecnología y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Estados Unidos. Pablo, cuando quieras. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por esta oportunidad. Presidenta, rector, lo primero quería darles la enhorabuena. Vengo de una organización Telefónica I+D que cumplimos 25 años, este año también, y les doy la enhorabuena desde la humildad y el entendimiento de lo difícil que es llegar aquí, del esfuerzo que es hacer un esfuerzo entre la universidad y la empresa, los retos que existen para encontrar problemas relevantes y hacer que los científicos se sientan empoderados y que puedan hacer transferencia de tecnología y hacer esto sostenible y rentable. De verdad les felicito y ojalá tengan ustedes otros 25 y nosotros para verlos. No voy a hablar de la diferencia entre causalidad y correlación. Todos sabemos que los datos necesitan de mucho contexto. Y no va de Big Data, esto va de Big Questions. ¿Cuáles son las grandes preguntas que tenemos que responder? Y después mucho trabajo y intentar sacar de los datos lo que las preguntas que son importantes para la sociedad, para el negocio y para seguir intentando desarrollar estos algoritmos, estas capacidades que nos han hecho ir desde donde estábamos hace unos años, intentando predecir el tiempo con este tipo de máquinas, a donde estamos hoy. Gracias a unas redes más rápidas, gracias a una capacidad de computación que ha crecido de manera exponencial, gracias a una capacidad de recoger datos que antes no teníamos y de tener un pulso, de cogerle el pulso a las ciudades, de cogerle el pulso a los objetos, de cogerle el pulso a los ordenadores en tiempo real. Y yo creo que con una evolución exponencial en el mundo científico. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, reconvertido en doctor en informática y en los últimos años estudiando por las noches inteligencia artificial. Entonces yo creo que todo el mundo del machine learning y de la algorítmica ha hecho posible que estemos hoy donde estamos hablando de Big Data y de estos avances que probablemente estemos viendo el inicio de la punta del iceberg. Telefónica se aventura en este viaje hace unos 8 años. Me acuerdo cuando contratamos los primeros científicos de datos, nos miraban como que éramos de Marte, no se entendía, pero ¿qué hacéis? Que no vais a contratar ingenieros de telecomunicaciones, que vais a traer a gente del mundo del software y ingenieros de datos. Y hoy es la carrera más demandada del mundo. Aunque todos los doctores se graduasen como científicos de datos, todavía nos faltaría el 80% de los que necesitamos. Y Telefónica empieza a mirar este espacio. Yo creo que hemos pasado unos cuantos años intentando entender primero qué rol podíamos jugar, experimentando bastante. Una industria muy regulada, muy respetuosa con los datos, con las comunicaciones, y intentando ver qué rol podíamos jugar en este contexto. Voy a intentar darles unas pinceladas tanto de oportunidades que vemos en la industria, de aplicaciones, retos que pueden venir y hacerles soñar un poco y ver a dónde nos puede llevar todo este mundo del Big Data y cómo podemos ayudar a industrias, cómo podemos ayudar a sectores alrededor nuestro que son súper innovadores y que probablemente la tecnología, si creamos más multidisciplinaridad, será capaz de ayudarlos a reinventarse y a verlos al próximo paso, ¿no? Esto es un estudio que hicimos de los distintos sectores donde podíamos ver impacto de Big Data, qué sectores gastaban más en tener información de inteligencia de Big Data, cuál era el valor económico del sector,
cuál era la inmediatez con la que los resultados del Big Data podrían ser aplicados y la relevancia de la información que los datos les podrían tener con la tecnología que existe hoy en su mercado, en su negocio. Y lo que vimos es, desde arriba hasta abajo, un poco los distintos mercados donde el Big Data podía tener mayor impacto, desde la manufactura hasta el retail, las comunicaciones, el transporte y el turismo, bajando hasta por abajo el mundo de la banca o el mundo de la educación o el mundo de la salud. Todos sectores que podrían estar impactados por el mundo del Big Data y a diferentes velocidades dependiendo de lo que ya utilizaban estos datos en su día a día o de la oportunidad de disruptir ese mercado que tendrían esta información. Pero si les pregunto cuál es la mayor red social del mundo, muchos me dirán que es Facebook, otros me dirán que es Twitter, y sí, Facebook son 1.000 millones de usuarios, está bien, pero la mayor red social del mundo probablemente es la que tienen en su bolsillo, probablemente es esta, es la red social del teléfono móvil. Y además es una red social que tiene una serie de atributos bastante interesantes. Pues, son amigos con los que llamas, son amigos con los que de verdad tienes una relación, hay una factura detrás y hay una persona que está autentificada, que no es una cuenta de correo que te has creado en Facebook. Me parece que se hackean cada 10 segundos se hackean unas 200.000 cuentas de Facebook y parecidas de Twitter. Y que si el teléfono móvil empezamos a pensar en él, no tanto un dispositivo de comunicaciones, sino como un sensor, yo creo que los Smart Cities no van de Smart Cities, sino de que van de smartphones. Y hay mucha información hoy en esta tecnología que si la utilizamos de una manera razonable, podemos hacer hoy muchas cosas que hace tiempo no podíamos hacer. Esta es mi red social, esto es mi Facebook del teléfono móvil. Si el número de arriba es el mío, no me llaméis que sonará, pero en el medio estoy yo con un punto amarillo, el azul son la gente a la que yo más llamo y el azul más pequeñito son los amigos de mis amigos. Y me da cosas bastante interesantes como si lo veo con el tiempo cómo se va moviendo, pues si hay ciertos amigos que se acercan a mí, si he cambiado de trabajo y veo que las relaciones van cambiando, si hace 2 semanas que no llamo a mi madre, pues no sé. Empiezo a ver cosas interesantes que hasta ahora estaban totalmente escondidas de mí. A nadie se le había ocurrido pensar que a lo mejor detrás del teléfono móvil había una red social. Y esta información la generan los teléfonos móviles de manera pasiva, porque de alguna manera te tiene que llegar la llamada de teléfono al sitio donde estés, cuando estés, y que seas capaz de recibirla y que puedas hacer la llamada. Y si utilizamos esta información de manera agregada y anonimizada, podemos hacer cosas como esta, que empezar a encontrar patrones socioeconómicos y empezar a encontrarle el pulso a la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando a la ciudad por cómo se utilizan los teléfonos móviles? Esto es un mapa de Madrid donde en rojo se muestran las zonas industriales. Las zonas industriales probablemente tienen patrones de llamadas por las mañanas, temprano por la mañana, y probablemente acaba alrededor de las 5 de la tarde y no durante los fines de semana. En naranja tenemos las zonas comerciales que tienen otro patrón de llamada. Cuando la gente deja de trabajar, pues sale por la tarde, entre las 5 y las 8 se da un paseo, hace las compras y probablemente los domingos no hay patrones de llamadas. Y lo mismo pasa con la zona de transporte, donde pues en el aeropuerto aparecen muchas llamadas y después de repente desaparece el número de teléfono y aparece en Barcelona o aparece en Londres, o zonas residenciales donde hay otro patrón de llamada totalmente distinto. Este mapa de la ciudad, que
es un mapa coloreado por la actividad de teléfonos móviles, pues bueno, si le preguntan a una persona de Madrid que lleva muchos años viviendo aquí, pues le dirán, bueno, pues es casi, no sé, es normal, ¿no? Tampoco me estás contando mucho, ya sé que por aquí es la zona de compra, ya sé que el aeropuerto es una zona de transporte y no parece que haya nada raro. Hicimos el mismo ejercicio en Barcelona y nos salía que la gente tenía que ir de compras al Vall d'Hebron. Y al Vall d'Hebron no se le ocurre a nadie ir de compras, nos salía del mismo color que el Paseo de Gracia. Obviamente no hay un centro comercial, pero sí que hay unas piscinas, sí que hay un campo de tenis, sí que hay una salida de la autopista, sí que hay una boca de metro, sí que hay hospitales. Entonces tiene todo el contexto para que la illa que está en la diagonal probablemente abra una sucursal, el Vall d'Hebron, y esta información que no es obvia, los datos te la proveen. Información que le puede servir al ayuntamiento o le puede servir a la municipalidad para empezar a diseñar mejor las ciudades y hacer mejor planificación. Y hablando del valor de estos datos, qué mejor que aplicar estos datos en un sector tan importante como es el sector del turismo. Si ayudamos a modernizar a la primera industria de este país, entendiendo cómo se mueve la gente por las ciudades o intentando facilitar información a los hoteles de que cuando llegan los rusos a Barcelona en los barcos el 30% se quedan en el barco y que el resto lo primero que hacen es buscan un paquete de viaje para ir a ver a la Virgen Moreneta. Ahora, actualmente, lo que está pasando se utiliza de manera manual, se hacen cuentas de manera manual, pero el que cuentas por la frontera no lo cuentas por el barco, o el que no lo cuentas el que viene por el avión o por el tren. Sin embargo, los teléfonos móviles sí que son capaces de tener toda esa información y de dar mucha inteligencia de mercado que después tanto a la industria hotelera como a los gobiernos pueden ayudarles a planificar mejor el sector turismo. Esto es cómo se mueven los rusos por Barcelona cuando llegan y este es otro gráfico de lo que pasa con los cruceros en Barcelona, ¿no? Cuando llegan los cruceristas. Hay un informe que hemos hecho público hace 2 semanas que les invito a descargar. Esto es algo que lo hemos hecho abierto. Es un trabajo que en principio habíamos hecho con BBVA y que lo hemos hecho público hace un par de semanas, pues donde hay conclusiones bastante interesantes, sobre todo para los distintos sectores del turismo y sobre todo, una cosa muy importante que aprendimos es que nosotros de turismo no entendíamos nada. Nosotros sabíamos de redes de telecomunicaciones y, bueno, porque hemos traído unos cuantos científicos de datos, ahora tenemos un conocimiento que antes no teníamos, pero el sector de turismo no teníamos ni idea. Y era muy importante tener este contexto, por lo que decía antes, porque el Big Data va de Big Questions y aquí hacer un partnership con una empresa del turismo como era Roca Salvatella, que se sabía exactamente las necesidades de los hoteles o las necesidades del ayuntamiento, nos ayudó a avanzar mucho más rápido y a aterrizar el Big Data a intentar hacer respuestas de negocio, ¿no? Otro tipo de aplicaciones que le estamos viendo al Big Data, sobre todo son aplicaciones con mucho entorno social. Proveer un census global y información socioeconómica para tener un mapa de pobreza en el mundo. O intentar mejorar el mantener las infraestructuras públicas o ayudar durante eventos masivos como pueden ser los Juegos Olímpicos o la Copa la Copa de Fútbol que viene ahora. Déjenme que les cuente un par de trabajos que hicimos. Esto fue un trabajo que hicimos en México, donde la gripe aviar empezó en México y después se propagó por el mundo para matar a 250.000 de personas. Durante los primeros días de la gripe aviar, uno de los grandes retos que tenía el gobierno de México era saber qué era lo que tenía que hacer para intentar parar la propagación del virus.
desde dar una alerta médica el 17 de abril hasta cerrar las escuelas el 27 de abril, hasta suspender todo tipo de viajes y volver a reabrirlo todo el 6 de mayo. Y lo que nos preguntaban es qué efecto habían tenido en realidad estas medidas y si tendrían que haber hecho otras. Y una cosa que nos dimos cuenta es que sí que tuvieron efecto. De hecho, redujeron el pico de la infección por lo menos en un 10% y retrasaron la pandemia en 40 horas, que probablemente esto implicó que se redujeron en varias centenas de miles de personas que se salvaron la vida con estas medidas, y la próxima vez sabrán dónde actuar, dónde poner los sistemas de médicos y qué acciones tomar para poder tener un mejor impacto. Parecido es algo que estábamos haciendo en Guatemala con un hongo que se llama la roya, que ha destruido las vides y donde hemos visto grandes movimientos migratorios, y trabajando con Naciones Unidas hemos sido capaces de darles un mapa en tiempo real de dónde desplegar la ayuda humanitaria o de dónde montar campamentos, y empezamos a visualizar los datos desde otro punto de vista, algo que antes era muy complicado hacer. Hoy vemos que puede tener un impacto a nivel global. Y hablaba antes de los distintos sectores donde pensábamos que el mundo del Big Data podía tener impacto, y uno que estamos viendo es el mundo de la salud. ¿Qué pasaría si mañana le preguntases a tu teléfono si me voy a poner enfermo? El problema número uno de enfermedad hoy en Estados Unidos es la salud mental. Y para saber si alguien ha entrado en depresión, o una mujer después de un parto tiene un postpartum depression disorder, hay 8 parámetros. De esos 8 parámetros, si sales positivo en 4 o 5, tienes el 80% de probabilidad de que estás deprimido. De esos 8 parámetros, 6 existen en el teléfono móvil. El número de horas que duermes, tu estado de ánimo, tu patrón de movilidad, tus relaciones. Si somos capaces de anticiparnos y ayudar a la gente antes de que entren en el hospital, si el teléfono móvil, a través de sus comportamientos, son capaces de predecir que la medicina preventiva puede entrar a hacer efecto antes de que sea demasiado tarde, yo creo que tenemos muchísimo recorrido. Esto es un ejemplo que hicimos en Barcelona con el Hospital Clínico, donde los pacientes con desorden bipolar pasan de una zona de depresión a una zona de maníaca con un cierto intervalo, y el teléfono móvil es capaz de predecir esto, dependiendo de sus patrones de comportamiento, del radio de acción, del número de personas con el que se relacionan, y de hecho éramos capaces de bajar los episodios de desorden bipolar de 600 días a 150 días, con el consiguiente ahorro tanto de salud para el paciente como para el sistema sanitario, ¿no? Y me queda poco tiempo, voy a tratar simplemente 2 cosas. Yo creo que el tema de los datos de manera agregada tiene mucho recorrido, pero hay una línea que no se puede cruzar, y yo creo que todo esto está construido encima de la confianza de la gente, y nos puede pasar como pasó con la televisión y los anuncios, que se ponían tantos anuncios que la gente tenía que ver más anuncios que el tiempo que duraba la película, y entonces después se marcharon a YouTube y a Netflix y no vuelven a ver la televisión. O lo que pasaba con el sistema de la tragedia de los comunes, ¿no? De lo ganado que se ponía en el pasto y comían todo el pasto y después ya no había pasto para nadie. Y aquí el pasto es la confianza de la gente, y si se abusa la confianza, pues después ya no hay confianza para nada. Kundera decía que la policía destruyó la privacidad en los países comunistas, que los periodistas la amenazaban en los países democráticos, y que la gente todos los días, en el día a día, se olvidaba de su privacidad sin saber muy bien lo que estaba perdiendo. Y por eso creo que es muy importante, y veremos en los próximos años una tendencia hacia
coger la información y devolvérsela al usuario, que el usuario sepa de sí tanto como la red sabe de su usuario, que sea el usuario el que sea el dueño de esos datos, que surjan bancos de datos donde los datos del usuario estén y después que los servicios corran encima de esos datos para intentar aplicar nuevos servicios. De alguna manera estos datos son nuestras distintas personalidades que nos reflejan en la red y es importante que los tengamos controlados, pero también que nos beneficiemos de ellos. Yo creo que pasaremos una época de mucha más transparencia, de mucho más control de los usuarios y donde se va a haber más debate alrededor de cuál es el valor y para hacer todo esto más sostenible. Porque a todos nos gusta tener una Internet más personalizada, pero también nos gusta tener y poder mantener nuestra privacidad y nuestros datos personales, ¿no? Y si no, que se lo pregunten a la gente joven que sale una red social como Snapchat, que consigue 200 millones de usuarios, 200 millones de jóvenes en menos de un año. ¿Por qué? Porque les importa la privacidad. Esto de que a los jóvenes no les importa la privacidad no es verdad. Se ha montado una red social paralela simplemente porque las fotos que intercambian desaparecen. A los 10 segundos desaparecen, no existen, no hay Facebook, no hay un portal y además los padres no están. Es importante que los hijos tengan su espacio, ¿no? Y con esto voy a terminar, simplemente decirles que un poco por abrir un par de campos, esto es la red de Internet con sus ordenadores, con sus conexiones. Esto es de lo que vivimos nosotros, de gestionar millones y millones de ordenadores, de routers, de conexiones. Y si miran lo que es esto, no sé si alguien lo reconocerá, pero esto es la red de ingredientes del bulli. Esto es la red de ingredientes del bulli durante toda su historia y se parece bastante a lo anterior, ¿verdad? No deja de ser una red que tiene una serie de conexiones que se hacen con una serie de ingredientes, con otro objetivo distinto, no es el de conectar personas, es el de dar satisfacción y el de crear nuevos platos, pero que se puede replicar también en este aspecto. Esto no deja de ser una red deja de ser una red de personas, una red de jugadores en lugar de una red de máquinas. Y donde probablemente el Big Data entre también, sobre todo cuando se vaya Messi. Pero nos apuntan hacia campos donde si somos capaces de sacar el Big Data de nuestro entorno tradicional y somos capaces de llevarlo a otros espacios y somos capaces de hacer que un cocinero se acerque a la tecnología, se acerque al Big Data y lo busque para reinventarse, para crear una enciclopedia nueva que le permita entender qué combinaciones se han hecho para decodificar ese lenguaje y volver a reinventarse, yo creo que seremos capaces de proveer mucho valor. Les dejo un poco con el vídeo y después termino. Muchísimas gracias, felicidades y otros 25 años que lo disfruten. Muchas gracias. Telefónica Ciudad, una empresa de 200.000 personas.